Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos ya iniciando diálogo. Está con nosotros Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Yo diría una de las personas que desde que asumió la presidencia de la Cámara permanentemente, y yo diría también consecuente con lo que ha sido la Cámara de Comercio, están en el análisis, en la propuesta, en el seguimiento al día a día del país, pero además en nombre de sus agremiados, hacen propuestas y tratan de que los ecuatorianos discutamos temas que nos ayuden a configurar un futuro y un país para todos. Patricio, bienvenido, buenas tardes. Ustedes acaban de presentar, no hace mucho, digamos unas 3 semanas, 11 propuestas para el debate, esencialmente para el debate político, para que los candidatos a la presidencia y los candidatos a la Asamblea Nacional puedan fijarse. ¿Qué les motivó? ¿Cuál es la propuesta en sí de llevar estos 11 puntos? ¿Son 11 puntos de la Cámara o cómo los constituyeron? Bienvenido nuevamente. Gracias, Francisco. Nosotros, como gremio que representa al sector productivo y en su gran mayoría a los comerciantes de Quito, necesitamos estabilidad. Estabilidad en cuanto a la economía, estabilidad en cuanto a las reglas, seguridad jurídica, necesitamos estabilidad en cuanto al trabajo, necesitamos institucionalidad para que nuestras empresas puedan tener también el respaldo jurídico necesario para que nuestros negocios se desarrollen. Necesitamos estrategias claras, productivas para el país. Y sobre todo, que el país tenga o quien venga a gobernar el país tenga una visión a largo plazo que genere estabilidad. ¿Y para quién? Que nos permita trabajar en una carretera común. Digamos, exactamente. Nosotros queremos saber a qué atenernos como empresarios. O vamos a un modelo de desarrollo similar al de nuestros vecinos, como Perú, como Colombia, o vamos hacia el modelo venezolano. Pero nosotros necesitamos claridad para saber dónde invertimos, a qué plazo y sobre todo también necesitamos apertura del sector financiero para poder seguir creciendo a largo plazo en el caso de que decidamos tomar el rumbo como lo tomó Chile, como lo tomó Colombia, como lo tomó Perú. Para esto nosotros diseñamos un documento que a su vez acarrea 11 documentos técnicos. Y nuestra intención es generar una discusión. Esto no es, yo lo he dicho varias veces, esto no es un plan de gobierno, esta no es una declaración de principios, es una propuesta de 11 puntos válidos para sacar adelante el país. Estos 11 puntos que ustedes nos proponen a discusión, que además los reflexionan y tienen, uno diría, tienen ahí casi responsables de cada punto, fueron consensuados en la Cámara en virtud de que se generan 11 puntos, antes de ir punto por punto. Así es. Mire, los puntos van en base a el desarrollo económico del país. Estamos hablando de transparentar cifras, de reglas macrofiscales, de la reserva monetaria. Van alrededor de defender el empleo en el país. Nosotros no estamos
no estamos de acuerdo con la eliminación del contrato a plazo fijo. Si es que retomamos temas con el contrato a plazo fijo, esto generará más fuentes de trabajo para el ciudadano ecuatoriano. Es por darle un ejemplo, el Código Laboral en el Ecuador tiene muchísimos años y hay que reformarlo, como lo han hecho otros países. Tenemos una propuesta de cómo defender a los más pobres el rato de que el Ecuador pase o pueda pasar por una emergencia económica. Se calcula que alrededor de 700.000 familias. Sí. Y existe, algo que ha hecho el gobierno bien. Fortalecer, existe antes de este gobierno. Y este gobierno tiene claro, tiene un sistema para identificar quién o a quién se puede focalizar el subsidio. Y eso es muy importante. Dentro de los puntos también se topa el tema del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Eso para nosotros tiene que independizarse. Nosotros creemos que ningún gobierno debería tener acceso a la caja de los trabajadores y de los empleadores que aportan para el bienestar de los ecuatorianos, porque un empleado que no tenga un fondo de salud y que no tenga ahorros, una familia que no tenga salud ni ahorros, va a tener un problema para la sociedad en general, no solo para la empresa, sí, un problema para la empresa, pero para la sociedad en general. Hay otro punto muy importante, que es una estrategia para desarrollar al país por medio de una ventaja comparativa que tiene, que es climática, que es de los suelos ecuatorianos. El Ecuador, las condiciones de la biodiversidad ecuatoriana son superiores al resto del país, y tendremos que apuntar con eso. Y creemos que se puede inclusive duplicar el PIB sin tener que acudir al extractivismo, que de hecho puede ser una fuente de ingresos, pero para una fuente de ahorro, para fondos de ahorro, no para seguir gastando. Vamos a echar mano al extractivismo para generar un fondo que le permita al Ecuador en un momento dado sus necesidades, pero para el desarrollo generar trabajo, dicen. Sí, mire, para el desarrollo, yo creo que el Ecuador de alguna manera tiene que tener fuentes de ingresos sostenibles, no depender de los precios de los commodities a nivel internacional. Y el Ecuador tiene que generar un fondo de ahorro, y un fondo de ahorro no solo del Estado. Cualquier ciudadano debería poder acudir a invertir a un portafolio bien manejado de inversiones a nivel mundial. Existen este tipo de fondos en Noruega, en países donde existe claro, el sistema. La parte social ha sido desarrollada, pero además con una base de países fuertes y con una economía fuerte, ¿no? Sí, el ahorro no está mal, el ahorro no está mal. Un ser humano, una familia, una empresa, no se diga un Estado, necesita siempre un ahorro, ¿no? Para un mal día, puede llegar. De hecho, llegó al Ecuador y ahora las consecuencias es que seguimos endeudándonos a tasas onerosas, a plazos que van a complicar el flujo de caja del Estado ecuatoriano. De hecho, ya los complican y van a seguir complicándolo para el futuro gobierno. Hay dos temas antes de ir a analizar y también de conocer algo más de usted, de su formación y de cómo llega a la presidencia, a la Cámara. Pero en esta primera parte yo le diría, el presidente de la República ha dicho que aquí hay dos visiones, el señor economista Correa. La una, que es guardar la plata para pagar las deudas que tenían, que eran los fondos estos a los que él se ha referido como los fonditos que nos sirven, pero estaban casi en 5.000 millones de dólares. Y la otra, el invertir. Ahí están, dice, las carreteras, ahí están las hidroeléctricas. Ahora le toca al sector privado, usen toda esa infraestructura para producir. No hay fondo de reserva, no hay nada, pero están ahí. La reserva es la carretera, las hidroeléctricas y los hospitales, en definitiva. Vamos por partes. El gobierno hasta cierto punto ha gastado más de lo que ha invertido. Y le voy a dar cifras solo de este año. Este año, en pago de la deuda y en pago de los intereses de las deudas del gobierno, se ha gastado alrededor de 7.000 millones de dólares. Eso no se ha invertido en sectores sociales. Si es que me parece que en educación y en salud, la inversión no llega a 5.000 millones de dólares. ¿En los 10 años? No, solamente este año. Solo este año. Entonces, esto le muestra claramente que el ser humano no está sobre el capital
en este Porque modelo. esa parte del discurso, Esa parte del discurso se anula ahí. Entonces no hay tal inversión. El gobierno está gastando. Y mire, una cosa que sí debemos admitir es que alguien que tenía que tomar la decisión de construir las hidroeléctricas, y si el gobierno invirtió en eso, eso está bien. Pero y estamos de acuerdo con eso. Con deuda. Sí, O sea, además que debemos sacar las cifras claras, debemos analizar las cifras para ver cuánto costaron en realidad debe y si realmente se ha invertido, y a quién debe y quién las ha construido, a qué plazos, a qué tasas, y ahí vemos que hay mucha ventaja hacia la China. Sin embargo, está bien, porque se debe cambiar la matriz. Ahora, a mí lo que me cuesta entender, Francisco, es por qué se exporta energía más barata hacia Colombia de lo que se le cobra al empresario ecuatoriano. Entonces eso no me queda claro. Aquí es a claro. 9 y a Colombia 6. Por darle un ejemplo, a 4 y acá a 7 o algo por el estilo, pero es mucho más costosa la energía en el Ecuador de lo que el Ecuador le vende a Colombia. Entonces, bueno, Claro. está bien que beneficien a los empresarios colombianos, Sí, pero en la vida claro. existen prioridades y la prioridad es del sector productivo ecuatoriano, que es de donde se recauda realmente. Y tenemos que admitir que las carreteras son útiles y está bien. Un país necesita infraestructura. Pero ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Entonces, también se necesita un aparato productivo sólido y se necesita tener productos y se necesita intercambiar productos entre la costa y la sierra. Yo hasta ahora no veo una buena carretera entre los principales mercados en el Ecuador, que es entre Quito y Guayaquil. En algo se ha mejorado, pero no ve las carreteras de primer nivel, y siempre cuando en épocas de lluvia se paraliza esa carretera. Entonces sí, creo que se exagera un poco en cuanto a la infraestructura, y creo que para que esa infraestructura, que bueno, hay carreteras muy buenas, se va hacia Riobamba desde Quito, la carretera es excelente, y eso empezó antes de este gobierno. Sin embargo, se necesita que se puedan transportar productos, se necesita más producción. Se necesita que el sistema productivo tenga más oxígeno, que pueda producir más, que se pueden endeudar en mejores condiciones, a mejores plazos. Se necesita incentivar el consumo. Entonces, es necesario que para esa infraestructura se desarrolle el aparato productivo, inclusive para exportar. Claro. Entonces, si es que las inversiones hechas han sido además con contratación de deuda, y lo que está ahí, primero vamos a tener que mantenerlos, eso debe tener un costo. Pero el pago de la deuda, 7.000 millones de dólares durante el 2016. Durante el 2016. Entonces, ¿ustedes ven que una precarización de la economía del Ecuador, estamos en estas dificultades que dicen, o ya como anuncia el ministro Rivera, dicen, ya comenzamos a recuperarnos, ya el Ecuador no decrece en 5, como decía el fondo, sino en 2,5. No, es que el fondo jamás tampoco puede adivinar que se va a recibir más deuda de la China, que se van a emitir más bonos y que va a entrar plata a calentar la economía temporalmente y parcialmente. El Ecuador está en problemas. Nos seguimos endeudando para pagar deudas, nos seguimos endeudando para pagar el gasto corriente. Si usted ve, el presupuesto general del Estado está en alrededor de 29.000 millones de dólares. Y si si revisamos cuál va a ser la recaudación este año del gobierno ecuatoriano, va a ser alrededor de 13.000 millones de dólares. O sea, que baja como 1.500 millones. O sea, se baja la recaudación, y con un presupuesto de 15.700 millones de dólares de recaudación. Claro. Y con nuevos impuestos, porque ahora hay impuestos para las bebidas azucaradas, hay impuestos nuevos para la cerveza, hay impuestos nuevos para el patrimonio por el terremoto, hay donaciones de sueldos por el terremoto. Entonces, hay 2 puntos más, 2 puntos más están cobrándole al consumidor por el IVA. Entonces, algo está pasando. Cobramos más impuestos y recaudamos menos. ¿Y qué me dice la lógica? Algo está mal y no alcanza para cubrir el presupuesto general del Estado. Y tenemos un déficit fiscal de alrededor de 9.000 millones de dólares. Y seguimos endeudándonos. Y ahora la prueba de fuego, y ahora finalmente el gobierno se da cuenta de que el Estado no puede estar tan pesado, no puede gastar tanto el Estado. Empieza ya a vender empresas. Habría que ver cuánto realmente puede sacar por esas empresas públicas. ¿Cuántas empresas podrían vender? Mire, o sea, está la telefónica y las hidroeléctricas. Tienen CNT. ¿Y la telefónica qué?
tienen la línea aérea, y de ahí hay cómo cerrar algunas empresas, porque hay una empresa coordinadora de las empresas públicas, por darle un ejemplo. Hay una empresa pública inmobiliaria, por darle un ejemplo. Entonces hay empresas que también tienen que cerrar para bajar el gasto público. Nunca pensamos en que se debe eliminar puestos de trabajo de médicos, profesores, de policías. Sí, pero no tiene sentido que por más que sea un presupuesto que para el gobierno no es mucho, por darle un ejemplo, de 12 mil millones de dólares de la Secretaría del Buen Vivir, bueno, no es necesario. 12 millones. Algo por el estilo. Eso no sirve para nada, eso no le da valor al ecuatoriano de ninguna manera. El presidente ha querido reconocer que eso no sirve y la ha mantenido, ¿no? Y ha habido momentos en los que es por dar la contraria. La presencia de ese ministro ha causado tal tensión, pero que el presidente ha demostrado que nos lleva a la discusión, pero no nada más. Sí. Ya, pero entonces usted diría... Y le doy un ejemplo, ¿no? Que de hecho yo creo que ya ante la sociedad ecuatoriana ha quedado muy mal el presidente y ha quedado muy mal el ministro, porque es inconcebible que cuando el Estado no tiene para pagar a ciertas deudas, cuando existen atrasos, inclusive en ciertas entidades estatales, todavía se siga manteniendo una Secretaría del Buen Vivir. Y es solo un ejemplo, porque hay ministerios, secretarías, ministerios, 30,000 vehículos que ruedan por todo el país, un exceso de seguridad para los ministros. Entonces, para un exceso de ministros, además, para un exceso de secretarios. Entonces es un cambio en cuanto a la manera de pensar y en cuanto al modelo. Y yo me he tomado el tiempo hoy día me he tomado el tiempo de revisar el plan de gobierno, porque hay un plan del 2017 al 2021 que está firmado por los candidatos, por Lenín Moreno y por Jorge Glass. Del 17 al 21. Sí, porque yo quiero, a mí me gustaría es comparar nuestra propuesta versus el plan de gobierno. Y él realmente no dice mucho, habla de la equidad, de la igualdad, de la banca pública, del agro. O sea, pero no hay propuestas técnicas. Hablan del agro, pero no hay propuestas técnicas. Entonces... pero quizá la propuesta técnica es que este es el modelo, vamos a continuar y vamos a solucionar. Ha hablado por ejemplo, del impuesto a la salida de capitales, el licenciado Moreno, ha hablado del anticipo del impuesto a la renta. Entonces uno dice, ¿no son estas señales de que algo puede cambiar el modelo, aunque en esencia el presidente y el propio Lenín Moreno han dicho que este es el modelo? Mire, yo he escuchado declaraciones del candidato del oficialismo, me parecen muy buenas. Habla de que no entiende cuál es el motivo de que existe el anticipo del impuesto a la renta. Habla mucho de apoyar al sector privado, de apoyar a la empresa. Habla de que él es claro, él dice, yo fui empresario, yo sé por lo que han pasado los empresarios. Y justamente vi una pregunta de una periodista que le hace al presidente de la República hablando de que el candidato no está de acuerdo con el anticipo del impuesto en renta. Y el presidente responde, no, pues nuestro plan de gobierno que está firmado por los candidatos, jamás hemos pensado en eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿O el oficialismo o Lenín Moreno? Que a mí me parece muy bien que Lenín Moreno ahora tenga la apertura, porque es el candidato más opcionado. Entonces, ¿Le parece que sí es más opcionado? De acuerdo a las encuestas, el candidato más opcionado en este momento. Entonces está muy bien que se abra la empresa privada, que finalmente que comienza a dar un lineamiento propio. Sí, yo creo que Lenín Moreno ha escuchado al sector productivo, a las cámaras empresariales, y tiene una visión mucho más clara que la que tiene el gobierno. Entonces me parece que Lenín Moreno tiene otro tipo de ideas y quiere implementar otro tipo de modelo al que le presiona el gobierno con que siga, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces ahí tendría que haber una especie de rompimiento. El presidente ha dicho eso es un cuento. Yo creo que se vaya a eliminar es un cuento y aquí no estamos pensando en eso. Yo creo que el candidato del oficialismo tiene la responsabilidad de definir su postura, porque además
él tiene que tener su estilo, él tiene que tener sus propias ideas. ¿Un grupo político? Sí, pero es un grupo político que ha traído problemas económicos para el país. Un modelo que no es sostenible. El país no se puede seguir endeudando para pagar sus gastos corrientes y no se puede seguir endeudando cada vez que tiene que pagar la deuda externa, ¿no? Interna y externa. ¿Cómo siente usted, antes de irnos a un pequeño corte, pero diría, la economía entonces se queda golpeada? Los que vienen, sea Moreno, sea Lasso, Viteri, Moncayo y Bucarán y los otros que siguen, van a tener que enfrentar un Estado, y les van a decir neoliberales, porque van a tener que enfrentar de otra manera el modelo. Que no le quepa la menor duda, Francisco, de llegue quien llegue. Incluido Moreno. Incluido Moreno, va a tener que pagar los platos rotos. Y por eso mismo nosotros ponemos 11 puntos a consideración de los candidatos, porque sabemos, no tenemos la más mínima duda, de que tenemos que llegar a acuerdos. El consenso es necesario. Nacional. Y esto es, y con diferentes actores de la sociedad civil. Aquí tienen que entrar movimientos indígenas, todos los partidos políticos, sector de los trabajadores, sectores empresariales. La gente va a tener que llegar a acuerdos y el país va a tener que manejarse de otra manera. Caso contrario, el próximo gobierno va a tener muchas dificultades. Un trabajo muy complicado. O sea, si no nos ponemos de acuerdo todos con el que gane, para tener un programa más o menos que nos incluya a todos, usted ve que las dificultades de gobernar volverán a ser lo que eran antes del 2007. Tenemos que estar conscientes de que hay que llegar a acuerdos mínimos en cuanto a la economía, en cuanto a la defensa del empleo, temas laborales, la reestructuración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La gente tiene que estar consciente de que el país tiene problemas y que eso está quebrado. Y que hay problemas de caja, inclusive en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No ha sido bien manejado, ni por el presidente del Consejo Directivo anterior, ni por este presidente. ¿Usted cree que lo que hizo Ramiro González, que además ahora encabeza la lista de asambleístas nacionales de su partido, él dice que no, que le cambiaron algunas reglas y que mientras él lo manejó, optimizó, abrió al sector privado para que preste servicios, les ha pagado, todo estaba bien, le quitaron el 40% de las pensiones, se llevaron más de la plata, desconocen la deuda, que eso no era un tema de él. Mire, Ramiro González reportaba al presidente de la República, trabajó con el presidente de la República, estuvo de acuerdo con el modelo presentado por el presidente de la República. Proyectos que no eran viables, él los vio viables, los viabilizó. Ya cuando eliminan el aporte del 40% por parte del gobierno, ahí se echa para atrás, pero desde que estuvo en los ministerios de Productividad, él estaba en la misma línea del gobierno. ¿Usted ve que algún candidato ya en el discurso hasta aquí hable de estos 11 puntos o alguno topa uno? ¿Sí? Yo creo que algunos candidatos topan algunos de los puntos y es esencial. Reformas económicas, de eso habla el candidato de Creo, de eso habla Cintia Viteri, Mauricio Pozo inclusive escribe acerca de la reserva monetaria en el documento. Todos los candidatos, inclusive Lenín Moreno, hablan de la racionalización de los impuestos, que es muy importante. Hablan de eliminar el impuesto de salida de divisas, hablan de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, hablan de eliminar sobretasas, que en parte del documento se topan esos temas. Se topan más, ¿no? Obviamente, pero es un documento para discutirlo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir conversando con Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y sus 11 propuestas, las 11 propuestas de la Cámara, de sus directivos para el debate nacional y un poco fijar el rumbo de lo que podemos incluso preguntar y develar de los candidatos a la presidencia de la República y a la Asamblea. Enseguida volvemos.
En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Patricio Alarcón. Estamos discutiendo, conversando sobre las 11 propuestas. Patricio le decía, me habría gustado comenzar antes con esto, ¿no? Pero cuéntenos algo de usted también, antes de ir a las 11 propuestas. ¿Cómo llega a la Cámara de Comercio? ¿Qué empresa tenía? ¿Dónde estudió? A ver, comencemos con esto, ¿no? ¿Dónde estudió? ¿Es quiteño? Soy quiteño, nací en 1974, estudié en la Academia Cotopaxi, me gradué en el año 93. Después estudié en los Estados Unidos, me gradué en una universidad pequeña que se llama Babson College. Estudié emprendimiento, una carrera de emprendimiento y administración de empresas. Sí, es un título de emprendimiento. Sí, sí. Es un título de emprendimiento. Sí, sí. Y estudié también administración de empresas. Me gradué en el 97 en esta universidad. Después vine a trabajar acá, regresé a trabajar acá en una empresa familiar. Era un pequeño grupo de distribuidoras que después terminó fusionándose con Industrias Lácteas Tony, Plásticos Ecuatorianos, se conformó un holding que era Tony Corp. Yo manejé manejé el área de ventas, el área de distribución, que se llamaba Dipor, era una empresa de distribución. Estuve a cargo de 2.600 empleados. El año que yo salí de la empresa, porque se la vendió, las ventas estaban en alrededor de 318 millones de dólares. Llegábamos semanalmente alrededor de 95,000 puntos de venta. Manejábamos una estructura muy fuerte de logística, de bodegas, de camiones. Yo empecé en la empresa en el año 97. Empecé estuve en el área de compras, estuve en el área de ventas institucionales. Les tocó la transición de sucres a dólares, entonces. Nos tocó una transición muy difícil porque importábamos en esa época. Después estuve en el área comercial de consumo masivo. Y después estuve a cargo de la empresa, ya fui gerente general de la empresa como tal. Estuve en el directorio de la Cámara de Comercio de Quito por algunos años y cuando salí del trabajo el directorio me postuló como su presidente. ¿Era vicepresidente de Blasco? No fui vicepresidente, fui miembro del directorio. Del directorio y después fue electo presidente de la Cámara. Toda mi vida, durante mis 17 años de trabajo, solo trabajé en el área comercial. Conozco mucho acerca del tema de comercio y lo llevo en mi ADN. Sí. Viene de una familia, entonces. Vengo de una familia, a mucho orgullo, de una familia de emprendedores. Patricio, ¿eso significa que usted tiene una visión empresarial, neoliberal, que está vinculado a la derecha? No, se tiende a pensar eso, ¿no? ¿Cómo diferenciaría la visión suya? Y de ahí le voy a pedir que nos diga, por ejemplo, las sobretasas arancelarias, usted
que ha estado en el negocio nos puede explicar mejor. Pero ¿cómo diferencia una posición de emprendimiento, que es su formación, con esto que siempre se acusa del neoliberalismo y el capitalismo a ultranza? Mire, yo no creo en el neoliberalismo. Yo creo en una economía social de mercado. Yo creo que la empresa tiene que generar valor, tiene que generar rentabilidad, pero siempre tiene que proteger a su empleado. Eso es básico. Siempre la empresa tiene que cuidar que su empleado tenga un fondo de salud, un fondo de ahorros, que cumpla con la estabilidad adecuada, para que la empresa cumpla con la estabilidad adecuada, con el reconocimiento adecuado, con la capacitación adecuada. Y como empresarios tenemos que tener claro que el mayor valor que tiene una empresa es el recurso humano. Y que mire, y todos hemos tenido problemas de rotación y por los diferentes motivos. Nuestra industria era una industria de alta rotación inclusive. Sin embargo, lo más costoso para una empresa es la rotación de su personal. Lo vuelve más caro si es que hay que estarlo capacitando. Menos competitivo, más costoso, hay una curva de aprendizaje. Entonces hay que cuidar a la fuerza laboral. Y se necesita estabilidad por parte de la persona para que la empresa pueda salir adelante. Eso tiene que ver entonces con una mixtura entre el capital y el trabajo para hacer en conjunto en conjunto. Mire, y no creo en la precarización laboral bajo ningún motivo. Las empresas más sólidas cuentan con el mejor recurso humano. Yo creo que el gobierno debe regular. El gobierno se debe asegurar de que el empresario esté pagando los impuestos y cumpla con las reglas claras de juego. Eso está bien. Pero el gobierno no debe interferir en el sector privado en cuanto a crear sus propias empresas, en cuanto a ser el motor generador de la inversión para salir adelante. Debe diferenciarse. Yo no creo en que los que más más tienen menos impuestos deben pagar, no. Yo sí estoy de acuerdo en que los impuestos deben ser progresivos. Estoy de acuerdo en que los impuestos deben ser progresivos. Yo no estoy de acuerdo con el anticipo de impuesto a la renta. No estoy de acuerdo con el impuesto a salida de divisas. No estoy de acuerdo con las sobretasas. No estoy de acuerdo con aranceles del 40%. No estoy de acuerdo en los ICES tampoco. Sí estoy de acuerdo con el impuesto a la renta, que sí, alrededor del 30% progresivo, para el que más gana, tiene que ser el que más paga. Estoy de acuerdo en los aportes al Seguro Social, estoy de acuerdo en el pago del 15% de las utilidades a los trabajadores y a sus cargas, estamos de acuerdo en eso. Eso les da beneficio incluso a sus propios... Mejora la relación laboral. Mejora la relación, existe un sentido de pertenencia para el que gana más utilidades. No estoy de acuerdo en que las multilaterales deben definir el plan económico de un país, no. Yo creo que quien administra el país debe dejar las reglas claras a las multilaterales para que hagan los desembolsos adecuados. Y ustedes van a respetar el plan. Sí. Yo creo en los subsidios focalizados, creo que deben ser temporales y para los más pobres. Nada más que eso. No creo que en el tiempo debemos... Algunos empresarios no le dirán, oye, nosotros hemos sido rentistas y no nos ha ido mal. ¿Por qué a estas alturas te pones en nuestro nombre a decirnos que no, que hay que generar otro tipo de riqueza? ¿Hay esa discusión en las cámaras? No, yo creo que el empresario responsable siempre va a estar de acuerdo que tiene que generar riqueza para su familia, para su patrimonio, para sus empleados y para la sociedad. Sería inhumano no hacerlo así. Un empresario con responsabilidad social. Pero por supuesto, es condición... La vida no solo es lo extrínseco, la vida no solo es lo extrínseco, generalmente el que logra formar y sostener una empresa a largo plazo es porque le gusta lo que hace y porque trabaja con quien le gusta trabajar. Patricio, hubo rumores y incluso se discutió de que ya lo estaban tentando políticamente, ¿no? De que podía estar en un binomio
¿Le tentaron en realidad? No me tentaron. No, cuando circuló su nombre entonces para binomio y de dos posibles candidatos, no posibles, ya candidatos a la presidencia. Si fue así, nunca, no, si no, fue no así, se enteró. a mí no me lo comentaron. Y lo de las redes sociales y eso que está... Lo vi en redes sociales, lo vio, sí, claro, por supuesto. Y ya, ¿y le interesa la vida política o no? No. En el sentido de... interesa como empresario de cómo se desarrolla la política, tanto que generan visiones de país, pero así como actividad política, ¿no? No, me interesan mucho los modelos de desarrollo, me interesa mucho lo que le afecta al sector productivo. De ahí no, la política, no sé nada de política, no tengo experiencia y no tengo el perfil para ser político. ¿Por qué cree que no? ¿Qué perfil debería tener? Yo creo que yo creo que al Ecuador le falta mucho la formación política. Ahorita en este momento lo vemos, ¿no? En diferentes partidos, diferentes candidatos, algunos no, tal vez no tienen el perfil para llegar a la asamblea, sin juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Y yo creo que sí debería, y esto ha sido, tal vez este gobierno ha sido parte de ese problema, ¿no? Que no ha inculcado a que los jóvenes se metan y aprecien la política, ¿no? Y quieran involucrarse en la política. Es una tarea difícil y yo creo que la política es para políticos. No es lo mismo sentarse en una empresa, tomar decisiones, hablar con un directorio, si no tiene directorio, manejar su empresa como usted quiere manejar su empresa, a sentarse y tener que lidiar con diferentes actores de la sociedad civil y negociar y visualizar un país de otra manera. Pero no cree que con su formación, que la tiene, con esta experiencia de la Cámara, algún momento pueden recurrir y decir, mira, tú tienes experiencia en esto, y ya has discutido 11 puntos de una especie de plan de gobierno, el siguiente paso puede ser ese, ¿no? Mire, el paso que yo tengo que tomar es representar de mejor manera a mis afiliados, fortalecer la Cámara, trabajar mucho en la sostenibilidad de los gremios y trabajar con el Estado, eso sí. Nosotros tenemos algunas ideas de cómo podríamos colaborar con el Estado. Para que el Estado se desarrolle y desarrolle al país. Y ayudar en temas de tramitología, trámites puntuales. Mire, otras ideas que tenemos, nosotros pertenecemos a la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional basada en París, es el gremio más importante del mundo, las principales corporaciones están afiliadas. A nosotros nos gustaría organizar el Día de la Inversión en el Ecuador, atraer a los diferentes socios de este gremio. ¿Están trabajando en eso? En este momento no. Son meses electorales, pero claro, al candidato que llegue a la presidencia, sea quien sea, vamos a proponerle, bueno, vamos a replantear esto. A replantear es una forma de atraer la inversión, tener una bolsa de proyectos, no solo del Estado, sino también municipales y venderlas al mundo, a los mejores postores, ¿no? Trabajar mejor en temas de arbitraje, con contratos internacionales. En el Ecuador hay mucho por hacer. Nos gustaría involucrarnos mucho más en el modelo de desarrollo del Ecuador, porque mire, a usted en la vida le va mucho mejor. Es que tiene un objetivo, pues, quiere ser un periodista de primera, usted se plantea un objetivo y lo logra. Si quiere ser el mejor vendedor de cosméticos, se plantea el objetivo y lo hace. Pero hay que tener un objetivo, hay que tener una estrategia para llegar a ese objetivo. Y creo que eso le ha faltado al Ecuador. Eso le ha faltado al Ecuador como país. Pero ¿también encuentra esto entre los empresarios o no? ¿O nuestros empresarios están más formados, sí tienen visión? Hay empresas enormes, empresas en el Ecuador que han hecho muy bien su trabajo porque se han planteado una estrategia, se han planteado un objetivo, tienen un modelo de gestión, tienen un plan a largo plazo, manejan un buen gobierno corporativo, manejan niveles de rentabilidad adecuados, son como sus reglas macrofiscales, es decir, bueno, se guían por resultados y por una visión a largo plazo. Y ese es un empresario exitoso. Patricio, usted yo le decía, la sobretasa, y claro, cuando uno piensa en la Cámara de Comercio, piensa solo en la comercialización, no en otras actividades que sí las hacen, pero
defienden desde el punto de vista de la marca país las sobretasas, para defender justo a los productores nacionales. Pero nos encarecen los productos al resto de los ecuatorianos. ¿Cómo les afecta a ustedes las sobretasas? Porque yo les he visto y le escuchamos a usted hace un momentito nomás decir que no está de acuerdo con eso, pero genera como $1.000 millones, han dicho, ¿no? Cerca de 1.750, una cosa así. Mire, lo que han hecho, y no solo con las sobretasas, es retener o tratar de retener divisas en el país. Tratan de que no se importe más. ¿Por qué? Porque por la balanza comercial algún rato podría existir un problema de pagos al exterior, claro, si esto no se maneja bien. Entonces, ¿pero eso no sería bueno? No. ¿No es, no? Y de hecho se bloquean las importaciones. ¿Y qué es lo que sucede? El importador no puede cerrar sus puertas, mandar a todo el mundo a la calle, cerrar el negocio y quedar en la indigencia. Entonces tiene que importar menos a un costo superior. Al importar más y productos de consumo, en este momento el arancel está en un 35%, está en un 40%, al encarecerse el producto afuera, ¿quién termina pagando los aranceles? Es el consumidor final. Y de hecho ahorita vemos la prueba de eso, que esas divisas de igual manera están saliendo del país, porque la gente, mucha gente se va a comprar ipiales todos los fines de semana. Mucha gente sale, se va a la frontera del norte, se va a la frontera del sur y se abastece por los precios. Si es que no habría el problema de las sobretasas, no se justificaría en muchos productos salir a comprar a la frontera. Exactamente. Pero si es que uno va, por ejemplo, por tecnología, y en la frontera le cuesta la mitad. Y está mal, porque tiene una sobretasa para importar computadoras, teléfonos, tablets. Eso debería comprarlo acá, el comerciante local, generar trabajo acá. Y en otro aspecto que no considera el gobierno, es que está perdiendo un factor de multiplicador, porque si es que usted me vende computadoras, yo le compro a usted una computadora, usted con eso paga sueldos y su gente consume. Usted usa servicios, contrata gente, paga impuestos y eso termina quedándose en el país. Entonces hay la visión equivocada de que no, que tenemos que frenar las importaciones, que la matriz productiva se va a mejorar. Pero no, un país no puede producir todo, desde un tornillo hasta un avión. No puede, un país se tiene que focalizar y usted tiene que permitir que se importe lo que se tiene que importar. Tiene que fortalecer para que se exporte lo que se tiene que exportar. ¿Y por qué, Patricio, por ejemplo, digamos un detergente? Me hablaban el otro día en un supermercado, un detergente que aquí cuesta, digamos, $4. La funda, por decirle, de un kilo, por darle un ejemplo. En Colombia cuesta $1.70. Mire, mucho tiene que ver con los costos de producción en el país. El Ecuador tiene una presión fiscal del 22% del PIB. Tiene anticipos del impuesto a la renta, ICES, aranceles, y esto no es solo para los productos de consumo, porque usted quiere importar una maquinaria o bienes de capital, también pagaba sobretasas. Entonces el Ecuador, por la presión fiscal, por las malas decisiones del gobierno, se convierte en un país en el que es caro producir. El código laboral, no hay como contratar a plazo fijo, no hay como contratar por hora, pagando todos los de ley, todos los beneficios de ley. ¿Usted cree que el plazo fijo ayudaría a dar más trabajo, a contratar temporalmente? Pero los sectores sindicales, pocos que quedan, es que hay que hacerlo bien. Le van a decir, oiga, pero es que nos contratan 6 meses en el año y nos toca sobrevivir los otros 6 hasta cuando vuelva la etapa de los otros 6 meses. No, hay que hacer, mire, las contrataciones tienen que ser bien hechas. Y si es que el contrato a plazo fijo es básicamente para darle la estabilidad necesaria al empresario, porque usted tiene que tener un periodo de prueba. Y pagando todos los beneficios de ley. ¿Qué es lo que sucede ahora? Usted no puede contratar a plazo fijo, ¿no es cierto? Entonces usted ya deja de contratar, duda 3 veces en cómo va a contratar, a quién va a contratar, y va más allá. Hay beneficios
que tienen, obviamente, que deben tener ciertas minorías, pero son excesivas en este caso. Entonces eso frena la contratación de mujeres, porque el rato que una mujer se queda embarazada, o sea, no puede pagarle, porque la empresa no genera tanto como para poder asumir esos gastos. Entonces, claro, ahí ustedes requieren unas reglas. Tienen que tener beneficios, pero no de esta magnitud. Para una cosa que siempre se discutió la década de finales del siglo pasado, la famosa flexibilización laboral. Sí, pero no es precarización. No se trata de flexibilizar, sino de generar reglas claras para defender el empleo. Y nosotros solo hablamos de generar más fuentes de trabajo, no es de destruir fuentes de trabajo. ¿Les fue bien con la negociación del acuerdo de comercio con la Unión Europea? ¿Usted cree que como país nos fue bien a los empresarios? Y en esto ahora se dice, hemos defendido la producción nacional, está garantizada, y yo comparo entre lo que es Colombia y Perú, más lo que hemos terminado firmando 5 años después, no encuentro la diferencia. ¿Ustedes encontraron una diferencia? Es positivo. ¿Sí? Lo que sucedió es positivo. Y más allá de eso, sí, yo creo que nos demoramos, definitivamente nos demoramos. Colombia y Perú firmaron el acuerdo en el 2013, empezaron a negociar en el 2009. Nosotros finalmente logramos adherirnos al acuerdo el 11 de noviembre. Fue apresurada la firma del acuerdo, y la voluntad política del gobierno ayudó a que se firme. Y eso está muy bien. Sí, y eso está muy bien. Yo creo que también tenía un costo político no firmar el acuerdo de libre comercio. Hay alrededor de 300.000 plazas de trabajo que dependen de las exportaciones a la Unión Europea, plazas directas. Y era esencial firmar el ¿Usted acuerdo. cree que ahora se dieron cuenta de eso? Además además que es lógico. O sea, son mercados complementarios. Usted que le puede exportar banano, flores, camarón, quinoa, cacao, chocolate. Entonces son productos que no se produce en un mercado de 500 millones de personas. ¿Y usted qué importa? Claro. Usted puede importar vino, vehículos de lujo, o sea, no nos afecta la producción. Y sobre todo tenemos una balanza comercial positiva. A la tecnología, ¿no? Sí, y mire, no hay solo que pensar que salen divisas por el vino, por los autos, sino que no. La maquinaria alemana de plásticos es excelente. La maquinaria italiana para producción de chocolates es excelente. Textiles también. La maquinaria también europea para la producción de textiles también tienen tecnología de punta, tienen calidad. Entonces, las máquinas europeas duran mucho más que las máquinas chinas. Entonces, se complementan, sí. Y ahora tenemos un presidente como Trump que dice no a los acuerdos comerciales. Y eso es una pena. ¿Y cómo nosotros nos insertamos en que a lo mejor este gobierno dice... Sí, en realidad ha sido de negociar un tratado también con ellos? Mire, es una pena que desperdiciamos tantos años con los demócratas para tratar de adherirnos a los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Europa está muy bien, ahora el 17% de nuestras exportaciones van a Europa, antes iban el 15%. O sea que hemos subido. Sí, hemos subido. Y es una pena porque... Son productos no petroleros. Hay de todo. Y en los Estados Unidos también, y en los Estados Unidos que representaba el año pasado alrededor del 40% de nuestras exportaciones, ahorita está alrededor del 36% de nuestras exportaciones. Hemos bajado. Y el Ecuador, durante este año, si comparamos las cifras de enero a agosto, ha dejado de exportar alrededor de $2.000 millones. Entonces han bajado las exportaciones del Ecuador. Y los Estados Unidos es nuestro socio natural. ¿Y por qué? Simple, por la distancia. Los productos llegan más rápido, el flete es mucho más barato. Al consumidor norteamericano, el consumidor norteamericano valora nuestros productos, el café, el chocolate, el banano, el atún, el camarón. Entonces nosotros podemos producir eso bien, las flores, las rosas, entonces todo eso podemos producir con buenos estándares de calidad. Podríamos ser competitivos si el gobierno le da el apoyo necesario a estos sectores y desperdiciamos una oportunidad de oro, ¿no?
Patricio, los sectores de la sierra y el oriente se pueden convertir también en exportadores. Por supuesto. El brócoli, flores, ¿qué más podríamos? El brócoli es un caso considerar? muy interesante porque es una industria que tiene el encadenamiento necesario para que sea un éxito la exportación. Él está integrado desde la comercialización, la industria, el agro. Entonces, claro, por eso ha logrado mantenerse frente a las adversidades que hemos tenido del dólar, del avalúo del dólar, y no sé si ha crecido, pero ha logrado mantenerse. El Ecuador tiene una buena industria de exportación de brócoli. Y eso es un ejemplo en la sierra. La sierra en la sierra también puede exportar rosas, y de hecho se exportan muchas rosas, y en la sierra de la sierra también puede sacar buenas cantidades de quinoa también. Hay café de altura también que puede sacar de la sierra. Y está bien, todos esos productos se pueden exportar en mayores cantidades. El Ecuador es un país agro que podría tener una fortaleza enorme agroindustrial. Exacto, podríamos ir hacia lo agroindustrial, ya no solo productos primarios. ¿Usted ve que el valor agregado es lo que le va a dar más rentabilidad en el futuro? Deberíamos tener una política que se enfoque hacia eso. Y la única manera de lograr eso es con las variedades adecuadas de semilla, por medio de la investigación, encadenando a los campesinos a la producción. Es decir, que los campesinos tengan la noción de lo que se tiene que sembrar, que el agro tenga qué es lo que necesitamos. Que la gente en el agro... cuidar estos pequeños productores que nos dan de comer. No, es que, mire, justamente hay que involucrar a los pequeños productores justamente para el abastecimiento de la industria y justamente para que se pueda exportar. Entonces, tiene que existir el encadenamiento adecuado por medio de la investigación, investigación en suelos, capacitación. Entonces, esto tiene que venir por medio de la industria. Primero los mercados afuera, después la industria, involucrando al campesino para que se vuelva un empresario. Porque mucha gente, mucha gente joven ya no trabaja en el agro, ha salido del agro. Ahorita la edad promedio es de 60 años del agricultor. ¿No? La del agricultor. Y claro, y la opción esta de la ciudad como que atrae más, está más. Pero la tecnología puede llegar al agro, la tecnología, entonces puede uno mejorar el sistema. Mire países como Holanda, cómo trabajan. Holanda es uno de los mayores exportadores de papa precocida, de papa, imagínense. La papa viene de los Andes y los holandeses han desarrollado ese mercado. ¿Por qué? Por investigación, por tecnología, y no siendo países donde la mano de obra es barata, ¿no? Claro. Tienen sistemas logísticos adecuados. Puede echar al piso los productos, sino más bien generar una estabilidad. Desarrollan a la empresa privada. Eso es lo que hace. Patricio, una cosa que yo quisiera que nos explique, se nos está terminando el tiempo, gracias por acompañarnos, es el tema de la libertad de información. Ustedes lo topan como un tema esencial, y no es que solo nos interese a los periodistas y a los medios, sino que ustedes sí sienten que a título de kilómetros de carretera, de construcciones, de algunas cosas, las libertades pueden ser limitadas. ¿Han sentido eso? Mire, de lo que nosotros creemos que por medio de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, las sociedades se desarrollan. Pensamos en este momento, y miren lo que puede involucrar a esto al sector productivo. Mire cómo están manejando las frecuencias. Yo he conversado con algunos empresarios, dueños de medios de comunicación, y no saben si es que pronto se les va a renovar la frecuencia. Tal vez tienen programas de opinión críticos hacia el gobierno, y eso puede tener un peso, puede tener una consecuencia en cuanto a que les otorguen las frecuencias. Eso no está bien. O sea, las empresas tienen que trabajar de una manera independiente, por darle un ejemplo. Hay cosas buenas también, el derecho a la réplica puede ser bueno, ¿no? Porque eso sí es una forma de... Es un derecho además. Sí, eso tiene mucho que ver con la libertad de expresión, ¿no? La libertad de poder responder a quien le ataca. Y está muy bien, pero tal vez el gobierno, yo no creo que debe acaparar tantos medios de comunicación. Usted mire las sabatinas, se transmiten en diferentes canales, y eso tiene un costo de oportunidad para quien quiere vender publicidad en esas horas. Entonces el país pierde plata.
Mire cuánta plata se pierde todos los días en este momento a las 8 de la noche. Los noticieros empiezan más tarde. ¿Por qué? Porque por una cadena del gobierno. Y eso es una arbitrariedad, porque a esa hora se debe permitir que se venda más publicidad. Ya. Entonces, Hay una limitación. Hay limitaciones por la injerencia del que gobierno en los medios de comunicación. ¿Usted Y eso está mal. creería que el concurso de las frecuencias se debe parar? Ahora que los candidatos anuncian, he escuchado a dos que dicen, vean, no se preocupen, no lo vamos a respetar, vamos a iniciar un proceso que sea transparente, claro, donde las cosas se puedan revisar, cosa que no ha pasado ahora. Yo creo que se deberían aclarar las denuncias de corrupción por las compras de frecuencias, se debería paralizar, la gestión en cuanto a la entrega de las frecuencias para que lo defina el próximo gobierno. Patricio, se nos fue el tiempo. Entonces estamos con las 11 propuestas de la Cámara de Comercio de Quito. Entiendo que la han asumido también las otras cámaras en el país, estas propuestas para discutirlas. ¿Van a llevarle a provincias, van a entregar a los candidatos? ¿Cómo va a funcionar esto? Hemos entregado ya la propuesta, nos hemos reunido con el candidato del oficialismo. Hemos entregado el documento a Cintia Viteri, hemos entregado el documento a Paco Moncayo, le enviamos el documento a Guillermo Lazo, le enviamos el documento a Dalo Bucaram. Hemos lanzado el documento en Quito con diferentes actores de la sociedad civil, los medios políticos. Lo lanzamos en la ciudad de Guayaquil. En Guayaquil estuvo presente el alcalde de Guayaquil, estuvo presente Salvador Quispe, estuvo presente Paco Moncayo, estuvieron presentes empresarios. Lo lanzamos en la provincia de Zamora, en la prefectura, con Salvador Quispe, muy interesado en la propuesta agroindustrial. Claro. Lo lanzamos en Cuenca también, con periodistas, empresarios, y vamos a discutirlo en Ambato. También estamos planificando hacer un debate presidencial. Estamos en conversaciones con una cadena internacional y una cadena local para hacerlo. Es Patricio Alarcón quien nos ha acompañado, las 11 propuestas de la Cámara de Comercio. Hemos logrado también conocer algo más de su formación y ver quién preside la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por acompañarnos, Patricio. Nos estamos encontrando el día de mañana y mañana también le plantearemos algunas ideas al señor general Paco Moncayo, que estará a conversar con nosotros. Nos encontramos mañana.